La reforma agraria era un proceso en que consistía en la repartición de tierras al que hacía el campesino, como así para evitar el gamonalismo terrateniente. En los gobiernos anteriores, unos 10 años atrás del gobierno de Velasco, se había encabezado una serie de reforma agraria, pero estas no dieron ningún resultado. De acuerdo a nuestro criterio, consideramos que la reforma agraria eh, no fue beneficiosa. Como aspecto social, con respecto a la reforma agraria, esta reforma favoreció a los campesinos al darles tierras que eran propiedad de grandes terratenientes. Al final de cuentas, los ganadores institucionales de la reforma agraria fueron la comunidad indígena, las comunidades indígenas. Porque al final terminaron con más tierras, más número de comunidades, de 1000 a 3000 al final de la reforma. Ocuparon un tercio de la sierra del Perú y crecieron en tamaño y en población. Aunque es importante también decir que el gobierno de Velasco no tenía ninguna intención de apoyarlas, pero como ya habían sido reconocidas, desde el gobierno de Leguía no podían escaparse. Y finalmente quedaron fortalecidas. Y estas comunidades tienen filiales en Lima, migrantes que les mandan dinero y demás bienes. En la costa fue un proceso inesperado porque nadie pensó que sería necesario hacerlo, pero Velasco les quitó un tercio de la tierra a los costeños, que se quedaron con su mínimo inafectable y se reconvirtieron. Siguen ligados a la agricultura, pero pasaron de la figura del hacendado tradicional a la del hacendo empresario, orientado al mercado y la exportación. Aquí es donde vienen las cooperativas creadas a raíz de la reforma agraria, donde hubo hasta 5 tipos de cooperativas y todas fallaron. Ni siquiera el mejor gerente del mundo hubiese podido manejar exitosamente una cooperativa y es un milagro que algunas duraran 10 años. Un caso excepcional fueron las cooperativas azucareras, ya que fueron agroindustrias entregadas rápidamente a sus obreros, quienes se convirtieron en socios. Fueron una camisa de fuerza donde nadie podía moverse ni para adelante ni para atrás, ya que el gobierno quería hacer una cosa, los socios otra, y pusieron a gerentes que no tenían capacidad de maniobra. Fue un diseño mal y equivocado que solo funcionó por 10 años y luego se cayó, estrepitosamente. Bueno, de igual manera, la reforma agraria transformó a la sociedad peruana profundamente, aunque se repartió la tierra de una forma rara, se dio ciudadanía a los que no podían leer ni escribir, se abrió la educación, entre otras cosas más, y fue un cambio profundo que muchos no quisieron reconocer. Bueno, en realidad hubo varios puntos negativos en el aspecto político, donde voy a hablar sobre seis en particular. La primera va a ser la concentración de poder, ¿no? Durante el mandato de Velasco concentró un gran poder en la figura del gobierno militar. Esto llevó a una falta de contrapesos y balances en el sistema político y terminó socavando la democracia y las instituciones políticas en el país. Como segundo punto tenemos la represión política, ya que en el gobierno de Velasco reprimió a la oposición política y limitó a la libertad de prensa. Se tomaron medidas autoritarias para controlar la disidencia y la crítica, lo que generó un clima de miedo y de censura. El punto número 3 se trata sobre la nacionalización de las empresas. Además de una reforma agraria, lo que intentó el gobierno de Velasco Alvarado es el nacionalizar a varias empresas extranjeras, lo que afectó negativamente la inversión privada y la economía del país. Esto contribuyó a la crisis económica que enfrentó Perú durante su gobierno.
Como cuarto punto está la polarización política, que es una reforma agraria y otras medidas tomadas por el gobierno de Velasco. Hubo tensiones y enfrentamientos entre distintos grupos políticos y sociales y generó división en toda la población. Como quinto punto está la ineficiencia de la gestión. La redistribución de tierras y la nacionalización de empresas se llevaron a cabo de manera muy apresurada y de manera ineficiente. Por ende, muchas tierras expropiadas no se utilizaron de la manera adecuada, lo que afectó la producción agrícola y la economía en general. Y como último punto está la crisis económica, ¿no? La combinación de medidas económicas y políticas poco efectivas, así como la disminución de la inversión en la capital, contribuyó a una crisis económica durante todo el gobierno de Velasco. La inflación, la escasez de alimentos se convirtieron en problemas significativos en el país. Bueno, para terminar, en conclusión, la reforma agraria en el Perú, bajo el gobierno de Juan Velasco Alvarado, tuvo muchos aspectos políticos negativos que incluyeron una concentración de poder, represión política, polarización, ineficiencia en la gestión de recursos y una crisis económica. Estos son factores suficientes para poder entender que contribuyeron a un periodo de incertidumbre y dificultades en la historia política y económica del país. Muchas gracias. 6 días después del golpe de estado de General Velasco, la expropiación de las empresas transnacionales comenzaría con el complejo industrial petrolero de Talara. Este pasaría a conocerse como Petroperú y así muchas otras comenzarían a ser administradas por el gobierno con el fin de engrandecer la productividad y dirigir las ganancias al capital de la economía nacional. Este cambio drástico dentro de los sectores en parte fracasó, ya que estaban en manos de militares que no tenían en sí la capacidad completa para generar planes a largo plazo que mantuvieran los márgenes de inversión y productividad de dichas empresas. Entre los finales de los 80 y los comienzos de los 90, varias de estas quebrarían. Asimismo, las haciendas grandes y de mayor fortuna, como las azucareras, tendrían que ser repartidas entre el campesinado. Esto buscaba que el obrero pudiera ganar de lo que producía dentro de lo que ahora serían sus nuevas tierras. El gobierno benefició a grupos organizados, nombrados ahora como cooperativas o sociedades agrarias de interés social. En parte, algunos afirman que el gobierno no apoyó completamente a estas nuevas organizaciones para poder sacar adelante las actividades dentro de las haciendas, mientras que otros señalan que estos no pudieron aprovecharla completamente por ignorancia, holgazanería o corrupción. Como tal, la producción nacional fue en retroceso. Veremos que la reforma agraria en los 70 se desarrolló en un entorno de escasez, crisis y mala gestión. Si bien la imagen del campesino el cholo tomó gran importancia, aún existían signos de discriminación en la sociedad y el militarismo generó que estos sectores de forma contraproducente se empobrecieran. Las huelgas mostraban lo exacerbada que estaba la nación y era prueba de la importancia de la democracia para la lucha contra las brechas del Perú. Hacendarias